Bueno, en las sesiones que continuarán vamos a estar trabajando con sistemas de ecuaciones diferenciales. Hasta ahora hemos considerado lo que son ecuaciones diferenciales de forma individual y tienen una sola variable dependiente. Entonces, muchos problemas que se encuentran en ciencias o ingeniería van a incluir una variable dependiente, pero también hay otros problemas que incluyen dos o más variables dependientes, cada una de las cuales va a estar en función de una sola variable independiente. Entonces, esos problemas lo que van a dar como resultado es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. La palabra sistema significa un conjunto de dos o más ecuaciones diferenciales que se encuentran acopladas. Entonces, aquí doy justo la definición de acopladas porque nos estamos refiriendo a este término cuando se dice que tengo un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, significa que las ecuaciones no se van a poder resolver por separado. Entonces, todas van a resolverse de forma simultánea. El tiempo es usualmente la variable independiente y se va a simbolizar como T minúscula. A las variables que son dependientes se les suele escribir con dos notaciones, puede ser X, Y, Z o puede ser desde X y como subíndice le vamos a ir colocando numeración X1, X2, X3. Los signos de prima o los sobrepuntos se usan para indicar pues diferenciación con respecto a t. Entonces vamos a estar manejando en nuestro enfoque con ecuaciones diferenciales lineales que tengan coeficientes constantes y también vamos a trabajar con sistemas que el número de ecuaciones vaya a ser el mismo número de las variables dependientes, es decir, de las funciones desconocidas. Como ejemplo, aquí tengo un sistema de dos ecuaciones de primer orden. Pues va a ser de dos ecuaciones. Aquí está, bueno, la primera es f, es para la función f, y la segunda es para la función g. Usualmente pues están acá las notaciones. Como es de dos ecuaciones y les comentaba, es el mismo número de variables dependientes, y en este caso, por ejemplo, las dos funciones f y g, sus variables dependientes son x y y, su variable independiente para ambas es t, y como son de primer orden, pues estoy solamente con x' y y'. Las dos funciones f y g son funciones dadas. Y las que pues vamos a obtener de ahí una solución. Por ejemplo, para un sistema de dos ecuaciones con dos variables dependientes, digamos que de acuerdo al ejemplo, tendríamos dos soluciones, una para la función x y una para y. ¿Qué ocurre? Esto era para una ecuación, un sistema de ecuaciones de primer orden, pero ¿qué ocurre cuando tenemos un sistema de segundo orden, digamos? Por ejemplo, para un sistema de segundo orden vamos a considerar una partícula y esta partícula tiene una masa m. Dicha partícula se va a mover en un espacio bajo la influencia, digamos, de un campo de fuerza, y este campo de fuerza la defino como F mayúscula y depende del tiempo. Entonces, la posición de la partícula está entre paréntesis. Tengo aquí una posición para X, Y y Z y una velocidad de la partícula. Entonces, aquí vamos a tener X', Y', Z'. Aplicando componente a componente la ley de Newton, que es masa por aceleración igual a la fuerza, vamos a obtener un sistema de ecuaciones.
Aquí el sistema comprende 3 ecuaciones diferenciales, pero estamos hablando de segundo orden, en donde si yo tengo m por a igual a f, tengo la masa en la primera ecuación que se multiplica por x b', porque es la definición de la aceleración en cuanto al movimiento de partículas en física. Estamos hablando de la aceleración, que es la segunda derivada, entonces ahí es x' igual a, y estamos igualando a la primera función F1, que toma en cuenta que es el campo de fuerza. Esa es la primera ecuación. En la segunda estoy tomando en cuenta a y' y a la segunda, bueno, el segundo campo de fuerza, que en este caso sería la función F2, y en la tercera ecuación para z'b'. Entonces ahí yo ya tengo un sistema de ecuaciones. Este sistema es de segundo orden. Tengo una variable independiente que es t, 3 variables dependientes que es x, y, z, y 3 funciones del lado derecho que son f1, f2 y f3, conforman el campo de fuerza f y son los componentes de la función vectorial f. Es como la representación que podemos vincular hasta ahora. Entonces, ahora, la diferencia, por ejemplo, lo que conocíamos en álgebra lineal 1, ahí solo teníamos lo que es sistemas de ecuaciones algebraicas. Estamos familiarizados con sistemas de ecuaciones, pero lo que nosotros vimos en lineal 1 no incluye ninguna cantidad diferencial, tampoco ninguna derivada. Entonces, los sistemas de ecuaciones diferenciales con nosotros van a incluir derivadas de 2 o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Ajá. Y dicha variable independiente usualmente es el tiempo. De hecho, vamos a ver un ejemplo de aplicaciones para un sistema pues de segundo orden primeramente. Aquí consideramos el sistema de dos masas. Dos masas que en este caso va a ser M1 y M2. También van a tener dos resortes. Entonces aquí yo coloqué la figura porque yo tengo una fuerza externa dada F de T que actúa sobre la masa del lado derecho M2. Actúa hacia la derecha, digamos, del sistema. Está acá. Sea ahora X de T, que bueno, lo voy a escribir bien en la siguiente diapositiva. Este es bien escrito, pero ahora vamos a decir X de T es un desplazamiento hacia la derecha, es esta parte de la masa M1 desde su posición de equilibrio estático, es decir, cuando el sistema se encuentra sin movimiento, está en equilibrio, es decir, cuando F de T es igual a 0, tendríamos ahí esa posición de equilibrio. Y también vamos a trabajar con y de t, que es la segunda posición de equilibrio, es y de t el desplazamiento de la masa m2 desde su posición estática y también está hacia la derecha. Los dos resortes así, pues ni están estirados ni son comprimidos cuando x y y valen 0. Si nos vamos a la siguiente. Aquí está escrito lo que acabo de comentar. Y ahora vamos con unos diagramas de cuerpo libre. Cuando vayamos a formar el sistema de ecuaciones, en la configuración de las figuras, el primer resorte que está con otro color, con verde. El primer resorte que se encuentra estirado X unidades. Veamos lo que está del lado izquierdo.
Por el primer resorte está estirado X unidades. El segundo resorte está estirado Y menos X unidades. Y los voy a dejar encerrados para que ubiquen por qué son dichas cantidades, porque es lo que vienen arrastrando del lado izquierdo. Entonces, es no el coeficiente K1 que está acompañado de K1 por X. K1 es una constante, pero aquí lo que importan también son las unidades que van a ser desconocidas, ¿no? Si nosotros aplicáramos nuevamente la ley de movimiento de Newton a los dos diagramas del cuerpo libre, vamos a obtener el siguiente sistema. Recuerden que aquí teníamos MA, masa por la aceleración igual a alguna fuerza, ¿no? En el caso de la primera ecuación diferencial que está asociada a al primer resorte, no tenemos una fuerza externa que esté trabajando. Entonces, en la primera ecuación es como tener ahí un cero aumentado, lo que es lo mismo a una función, a una fuerza externa. Por eso ahí no tenemos una F minúscula como en la segunda ecuación. Entonces, en la primera ecuación yo estoy involucrando masa por la aceleración, es decir, la masa 1 por, en este caso, la aceleración de la partícula, de X, que en este caso sería X bi', igual a, ¿y por qué están los signos menos y más? Menos, en este caso, se toma como una fuerza contraria a la que tiene el resorte por sí mismo. Cuando nosotros estiramos el resorte hacia la derecha, querrá volver a su estado original. Entonces, ese es un signo negativo de fricción. Entonces, por eso, en la primera ecuación tenemos un signo menos. En cambio, cuando queremos empujar hacia la derecha el resorte, entonces tenemos un movimiento positivo. Por eso tengo un menos K1 por X más K2 por Y menos X. En la segunda ecuación ocurre acá lo contrario. Bueno, tendríamos la segunda masa que va a multiplicar al Y bi', y esto es igual a, bueno, ahora del lado izquierdo de mi masa 2, la fuerza de fricción es K2 por Y menos X, por eso ahí tenemos un signo negativo. Y del lado derecho tenemos la fuerza externa y por eso tenemos aquí F de T. Aquí sí participa. Vamos a tener casos de este estilo o vamos a ir manejando también aplicaciones durante el curso. Este es solo ahorita para representar, que se familiaricen cómo es cómo se comporta un sistema de ecuaciones y mediante justo el sistema que ahorita toqué, si yo pues agrego parámetros y le doy valores al sistema, pues ya se va a comportar de otra forma. Por ejemplo, si la masa 1 vale 2, si la masa 2 vale 1, un parámetro es 4, el segundo es 2. Y la fuerza de fricción de la fuerza que se encuentra de forma externa al sistema es 40 por seno de 3t, entonces pues solamente voy a sustituir en el sistema que encontramos y ya tendríamos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones. Ya es agregando valores. Entonces, ahora, la manera en que yo quiero trabajar es también darle una alternativa al sistema de ecuaciones. No necesariamente voy a tener siempre un sistema de ecuaciones de primero, de segundo orden. Puedo llegar a tener de hasta orden n. Entonces, vale la pena que ustedes conozcan que también podemos hacer que cualquier sistema de un orden superior se pueda transformar en un sistema que sea de forma equivalente a un sistema de ecuaciones de primer orden. Entonces, el primer supuesto es que voy a considerar un sistema de ecuaciones diferenciales. Voy a considerar un sistema que consiste de una ecuación de enésimo orden, que es la que puse como número 1.
Está en su forma de definición de ecuación diferencial, pero se entiende que justo es la ecuación de enésimo orden porque está elevada a x a la n, igual en este supuesto solo tengo una variable dependiente que es x, una variable independiente que es t, y tengo el resto de derivadas hasta n-1. Y ya vamos, si tengo este supuesto de este sistema de enésimo orden, introduzco las variables dependientes. ¿Cuáles voy a necesitar? Yo necesitaría hasta n variables dependientes, ¿no? Una cosa es la notación que está arriba y otra cosa es, bueno, yo tengo arriba solo la ecuación diferencial, pero abajo lo que yo voy a hacer es transformar esa ecuación de enésimo orden a un sistema de n ecuaciones diferenciales. Entonces, por eso tengo n variables dependientes. Ahora, estas variables dependientes yo las voy a definir como sigue. El primer supuesto es de ley. Tengo que empezar por nombrar mi primera variable x1 igual a x. Y de ahí se van a ir dando las correspondencias. Por ejemplo, si x1 es igual a x, entonces x2 es igual a x'. Y continúo, x3 entonces es la segunda derivada de x. En adelante, continuaría hasta la última definición de variable dependiente para xn, y xn es igual a la enésima menos 1 derivada de x. Si yo tomo en cuenta ahora esta correspondencia, acuérdense que tenía x1 es igual a x y x2 es igual a x', ¿no? Pero ocurre una igualdad, x3 tendría que ser xb', así, de este lado del lado derecho. ¿Qué ocurre? Bueno, para x1', ¿qué va a pasar? x1', al derivarla, a derivar x1, tengo x', pero x' es igual a x2. Entonces, yo ya tengo aquí una regla porque x1', entonces es igual a x2. Vamos con el siguiente, por ejemplo, x2', si yo derivo, yo sabía que x2 era igual a x', pero si yo derivo a x2, entonces tengo xb', ¿no? x2' es igual a x', xb', y xb', ¿quién era? x3. Entonces, así se van a ir dando las igualdades. Espero ya que quede claro, pero si no, vamos a darle un poquito de más orden a esto. O sea, por un lado, del lado derecho yo voy a tener x1 era igual a x, ¿no? Si yo derivo x1', tendría x'. Ajá. Pero ¿qué ocurría? Yo lo que tenía antes, y lo voy a poner acá abajo, yo tenía x1 igual a x, x2 igual a x', x3 igual a xb'. Digamos que tenía esos. Entonces, x1' era igual a x', pero dado lo que yo tengo aquí abajo, esta igualdad, entonces ahora x1' va a ser igual a x2. Eso es lo que tengo en el primer caso. Ahora, ¿qué ocurre con x2? Cuando tengo x2 que es igual a x' y lo quiero derivar, x2' va a ser igual a xb'. Pero ahora vayamos a subrayar el último renglón. Ahí yo tengo x3 es igual a xb', entonces tengo x2', finalmente es igual a x3, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo estas relaciones, yo voy a obtener otro sistema.
tengo un sistema en donde ya estoy dejándole dado las x biprimas, x triprima, ya no están apareciendo solo los extremos, porque encontré que x1' es igual a x2, x2' es igual a x3. Entonces, si yo continúo y derivo hasta la enésima menos un variable, me doy cuenta que entonces tendría x bueno, sí, derivamos la enésima menos un variable una vez y esto es igual a xn. Pero ¿qué ocurre con la última variable? Que en este caso sería x de la enésima variable, entonces ahí solamente voy a igualar del lado derecho a la ecuación diferencial que yo tenía. Y yo ya obtengo un sistema de ecuaciones de primer orden. Esta es una expresión que quise agregar porque finalmente el sistema es equivalente a la ecuación de enésimo orden dada en 1, o sea, la primera ecuación diferencial que era de enésimo orden. El sistema que encontramos es equivalente porque para empezar nosotros comenzamos con que x de t es una solución de la ecuación. Eso se predispone. Y es una solución de la ecuación de enésimo orden si solo si todas las variables desde x1 hasta xn que se definieron en el caso de 2 2 es el sistema de hasta abajo, las relaciones que empezamos a encontrar. Satisfacen al sistema de ecuaciones 3, que es el sistema que encontramos al final. Entonces vamos a igual a ver otro ejemplo. Vamos a ver, creo que son 2 ejemplos, entonces. En este caso es transformar. Yo tengo una ecuación diferencial de tercer orden del lado derecho. Identifico que yo puedo ponerlo en la forma de la ecuación diferencial de enésimo orden que teníamos. En este caso es de tercer orden, entonces su notación de ecuación diferencial es esta: f de t, x, x' y hasta la segunda derivada, x bi'prima. Y es igual a, y entonces ahora sí, del lado derecho, todo lo que es la parte de la ecuación diferencial. Es como si yo solamente de la ecuación diferencial original paso del lado derecho del lado izquierdo me voy al lado derecho de la ecuación tal cual. Y esa es la notación, ¿no? De ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo empiezo las sustituciones? Comienzo con x1 igual a x. Luego es lo mismo, si yo tuviera que derivar x1, es lo mismo que x'. Y va a ocurrir lo mismo. Si yo derivo x2, bueno, recuerden que desde un principio yo tenía x1 es igual a x, x2 es igual a x', x3 es igual a x bi'prima. Aquí solamente me voy a quedar hasta la tercera variable. Entonces, si yo derivo x1 va a ser igual a x', pero por mi reglita de correspondencia, al momento de definir mis variables, x2 es lo mismo que x', entonces finalmente x2 va a ser igual a x1'. Esta relación es la que estoy colocando acá atrás. Vayamos ahora con la siguiente, que es x3, para familiarizarnos. x3, cuando definimos las variables dependientes, x3 es igual a x bi'prima.
Si yo quiero derivar x2, que es la que había encontrado, y al final me quedo con que x2 es igual a x1', si yo derivo ¿ah? A x2, me voy a quedar con que es x bi', pero finalmente eso es lo mismo que pues la tercera variable que está del lado derecho. Entonces, me quedan mi definición de variables dependientes y entonces yo puedo formar mi sistema de ecuaciones, donde x1 finalmente es igual a x2, o sea, con x1' y x3 es igual a x2'. Déjenlo borro. Y ya me queda mi sistema de ecuaciones. Ahora, x3, en este caso la ecuación es de tercer orden. Entonces, nada más veamos que realmente las que vamos a trabajar es a x1' y x2'. No nos conviene, o sea, no vamos a trabajar con x1 igual a x. Esa sustitución nos sirve para formar el sistema, pero finalmente con las relaciones que nos quedamos trabajando es con x1' y con x2'. Porque x3' va a ser lo que tenemos del lado derecho de la ecuación, es decir, esto que está acá. Entonces, por eso no lo voy a colocar ahorita. En x1' quedamos que es igual a x2, x2' igual a x3 y x3' es igual a la ecuación diferencial que nos dieron. Entonces, esa ecuación era, y bueno, ya ahora sí que redefiniendo también las variables, porque teníamos en cuenta que teníamos x al tercer derivada de x, pero pues tercera derivada de x se puede reescribir. 3x bi', ya no vamos a ir a trabajar x bi', lo voy a trabajar como la variable que es x3. 2x', x' es igual a x2. Y menos 5x, x yo lo definí como x1. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando, en el cambio de la ecuación diferencial original? Donde está la tercera derivada, es donde vamos a colocar que es x3'. Y es igual a, y entonces del lado derecho ya no estamos trabajando con las derivadas, lo expresamos en términos de las variables dependientes, x1, x2 y x3, y ya solo queda hasta el final trabajar con la fuerza externa, ¿no? Que ahí ya no, como no está dependiendo tal cual esa fuerza externa de alguna de las variables dependientes, por eso se reescribe solita, más seno de 2t. Entonces dejen, lo quito y ya está. Ese es un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con tres incógnitas que surgió a partir de una ecuación diferencial de tercer orden. Ahora, en unos ejemplos pasados, ahorita encontramos este sistema, le di valores al sistema de los dos resortes y este es el problema tal cual. Quedamos que era un sistema de segundo orden y tiene dos ecuaciones. Entonces, vamos a transformar este sistema a uno de primer orden, de forma equivalente. Entonces, voy a tomar en consideración
que si para una ecuación diferencial de tercer orden yo tuve que definir 3 variables dependientes, aquí son 2 ecuaciones de segundo orden. Entonces, cada ecuación diferencial va a tener 2 variables dependientes. Al final, yo me voy a quedar con un sistema de 4 ecuaciones. Entonces, esto es como preámbulo para que vean por qué ocurre por qué al final nos vamos a quedar con ese sistema. Entonces, vamos a tomar las ecuaciones. Cuando digo en 2, es esta numeración de acá. Vamos a definir las variables dependientes como estamos trabajando. Esa es la parte de hasta abajo de la diapositiva. Entonces, para la primera ecuación, que es de segundo orden, voy a declarar también 2 variables. Empiezo como es la variable x b', entonces eso me da señal de con quién voy a empezar a trabajar. En la primera ecuación trabajo nombrando a x1 igual a x. En la segunda ecuación diferencial trabajo con y', entonces ahí voy a empezar con declarando y1 es igual a y. Y pues, ¿qué pasaría si yo derivo x1? Pues me voy a quedar con, del lado derecho, x1' es igual, ahora, pues si x1 era igual a x, su derivada de x es x'. Pero en orden de derivar, bueno, cuando yo quiero declarar, recuerden que entonces yo me quedo con que x2 es igual a x', ¿no? Y del lado derecho tenemos lo mismo. Y2 ahora es igual a y', y y' es igual a su vez a y1'. Al final nos vamos a quedar con los extremos, pero es para que recordemos por qué se dan las relaciones y por qué terminamos quedando con los extremos. Entonces, a ver. En x1', al final es igual a x2. Y en y1' es igual a y2. Esas son las que vamos a tomar en cuenta. Primero tengo estas dos relaciones. ¿Sí? Esas son las que salen después de que nosotros definimos las variables dependientes. Pero ahora, ¿cómo quedan las otras dos? Pues nos vamos a la forma que tienen las dos ecuaciones. Las voy a, como tengo espacio del lado derecho, sí las voy a reescribir. Por ejemplo, en el caso de la primera ecuación, tengo esto, ¿no? 2x' es igual a menos 6x más 2y. Entonces, esto es lo mismo que, bueno, xb', recuerden que en orden de relaciones x3 es igual a xb'. Ay, perdón. x2. x2 es igual a x1'. Entonces, al final, solamente voy a como reescribir. Pero entonces en la segunda ecuación tengo 2 y en la primera ecuación tenía x1'. Este va a ser x2', es la segunda derivada.
perdón, la segunda ecuación. Entonces, aquí voy a trabajar con renombrar. A X yo la definí como X1 y a Y como Y1. Por eso del lado derecho tengo menos 6X1 más 2Y1. Recuerden que cuando vamos con si es un sistema de, por ejemplo, de una ecuación de tercer orden, entonces en mi tercera ecuación yo termino trabajando con la ecuación original, pero tengo cuidado de cómo renombre las variables dependientes y esas son las que van a cambiar. En el caso de la tercera ecuación, pues es porque yo me quedé con que Y1' es igual a Y2 al momento de definir las variables. Pero ahí la ecuación diferencial es Y' igual a 2X menos 2Y más una fuerza de externa que era de 40 seno de 3T, ¿no? Así. Entonces la tercera ecuación ya no hay ruido, solamente en la cuarta. Pero igual vamos a renombrar porque X1 era igual a X y Y1 igual a Y. Entonces finalmente yo me quedo con la segunda ecuación, es Y2' va a ser igual y cambio 2X1 menos 2Y1 más la fuerza externa. Entonces por eso queda el sistema de 4 ecuaciones de primer orden, pero si se dan cuenta tengo 4 variables también. Tengo variable X1, X2, estas variables son dependientes. X1, X2, Y1 y Y2. Entonces, sí estoy teniendo lo que les había contado, tenemos que estar trabajando con sistemas de ecuaciones donde el mismo número de ecuaciones que yo tenga es el mismo número de variables dependientes que voy a tener. Ahora, vamos a ver qué ocurre con un sistema de 2 dimensiones. Ya tuvimos ahorita una señal de qué ocurre, pero bueno, esta es de la forma general. Yo tengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, en la forma que conocemos, xb' más px' más qx igual a 0. Entonces, vamos a hacer esta sustitución, pero ahora con respecto, pues si son 2 dimensiones, voy a trabajar ahora, pero con x y con y, como variables dependientes. Entonces, si yo promuevo estas sustituciones con x' va a ser igual a y, entonces xb' es igual a y'. Entonces, la ecuación diferencial con coeficientes constantes y variable independiente t se va a transformar mediante estas sustituciones en un sistema lineal de 2 dimensiones. Si yo al inicio estoy diciendo que x' es igual a y, declarando ahí mi variable, entonces cuando yo derive a x, otra vez, tengo una segunda derivada de x y va a ser igual a, entonces, la derivada de y, es decir, y'. Pero y' va a ser igual, entonces aquí yo voy a sustituir cositas en la ecuación diferencial original. Me quedaría que de xb' más px' más qx igual a 0, xb' es y' más p por x' que dije que es y, más qx, esa no la renombré si se dan cuenta y la sigo dejando igual, más qx igual a 0, y lo único que hago para formar el sistema de ecuaciones es despejo a y'. Del lado derecho quedan menos qx menos py. Entonces, aquí en el texto solo dejo resaltada de donde partimos, la primera sustitución, donde dije x' es igual a y, porque esa es la que uso finalmente en mi sistema lineal de 2 dimensiones. Es lo que ocurre con un sistema de 2 dimensiones, con coeficientes constantes y que es lineal.
vamos a resolver el sistema, o sea, si nos pidieran, vamos a resolver el sistema de 2 dimensiones y nos dan la ecuación, ¿qué podríamos hacer? Al menos en principio y de lo que sabemos hasta ahorita del curso. Primero tengo x' es igual a menos 2y. Pero también tengo que y' es igual a 1/2 de x. ¿Sí? Entonces hay que hacer aquí una observación. Porque en la primera ecuación, si yo derivo la primera ecuación diferencial, entonces de aquí, derivamos una vez, tendría x'b' que es igual a menos 2y'. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo aquí abajo? Si yo hago esa derivada, entonces puedo yo sustituir la relación que tengo en la ecuación diferencial número 2. Porque y' sé que se comporta como 1/2 de x. Entonces yo ahí puedo, pues finalmente, ahí se convierte un 1. 2 entre 2 es un 1 y ya nada más tengo menos x. O sea, yo tengo x'b' es igual a menos x. Entonces, si yo lo paso el menos x del lado izquierdo, tengo una ecuación de la forma x'b' más x igual a 0. Y sabemos cómo se comportan estas, bueno, las soluciones cuando trabajamos con ecuación característica. Sabemos cómo se comporta porque finalmente la ecuación característica, acuérdense que era como tener un lambda cuadrado más 1 igual a 0. Entonces las soluciones era igual a más menos i. Complejos puros en el caso de este tipo de ecuación diferencial. Cuando eran complejos puros, recuerden que nosotros aportábamos una posible solución de la siguiente forma. O sea, nosotros decíamos, la solución general se va a comportar como era de... Bueno, nuestro complejo es de una forma de un complejo puro. O sea, de la forma que debía tener A menos I beta. Aquí alfa era 0. Entonces, por eso cuando nosotros trabajábamos con la solución general, era E a la alfa, en este caso alfa t, pues como es E a la 0, entonces se va ese término exponencial y ya solamente nos quedamos con una constante que multiplicaba a coseno de t más otra constante por el seno de t. Por eso es que ahí ya no trabajé con la forma exponencial porque nada más se hace 1. Y lo que a continuación sigue es como otra forma de trabajar esta solución. X de t es igual a coseno de t más b seno de t. Y yo digo que es lo mismo que tener una constante que va a multiplicar a coseno de la diferencia de t menos alfa en su argumento. Algo como que lo que habíamos hecho anteriormente, pero ahí teníamos una versión en términos de seno. Del seno y también ahí se sumaban los argumentos de la función seno. Aquí lo estoy haciendo por conveniencia para ver cómo se comportan estas soluciones. Realmente podríamos quedarnos hasta acá, pero digamos que para visualizar más a qué se está cómo se comportan mis soluciones generales, pues tengo que trabajar. Aquí tengo x de t, me falta obtener una solución para y. Recuerden que deben ser 2. Entonces, si yo renombro a A como C coseno de alfa y a B como C seno de alfa y lo sustituyo en x de t, que es hasta aquí, esta parte, ustedes van a tener por la identidad de la resta de cosenos, que es la que está en letras verdes, a la última igualdad.
Solo estoy teniendo mucho cuidado de que no quede, por ejemplo, alfa menos t, sino ahorita me conviene que sea t menos alfa. Por eso reordené, a lo mejor aquí me falta un pedacito, un pequeño paso, en donde tal cual si yo sustituyo a y a b, tendría coseno de alfa por coseno de t más seno de alfa por seno de t. Pero el orden de los factores no altera el producto, entonces aquí digamos que lo que hice fue invertir el orden. Puse primero a coseno de t que multiplique y luego al coseno de alfa, y lo mismo, el mismo orden en el siguiente término de la suma, para que finalmente, ahora sí, la diferencia de ángulos, en el caso de coseno de alfa menos beta, pues yo pueda trabajar y quedarme con t menos alfa. Es lo único que pasó. Yo teniendo ahora sí esta relación, entonces yo trabajo, bueno, si x de t es igual a c por coseno de t menos alfa, gato es mi sistema de ecuaciones original. Entonces lo quise reescribir. Este es mi sistema de ecuaciones original. Y para no quedarme tal cual que del sistema gato y ya escribirles lo que ocurre, pues lo reescribí. Entonces, x' es igual a menos 2y. Esa es la primera ecuación que nos dan. Yo solo despejé a y es menos 1/2 de x' de t. Entonces, como yo ya obtuve a x, tengo que ver pues quién es x' de t, que me faltó ponerlo, lo voy a poner por acá. X' de t es igual a menos c por seno de t menos alfa. Entonces, eso es lo que me faltaba poner aquí. Y ya, entonces nada más sustituyo. Y es igual a menos 1/2 de ahora sí, lo que es derivada de x'. Bueno, más bien, sustituyo tal cual a x'. Y pues tengo aquí un menos que se va a ir con el menos del paréntesis. Y ya finalmente tengo y de t es igual a 1/2 del seno de t menos alfa. Entonces, yo ya obtuve ahora sí mis dos soluciones al sistema de ecuaciones. Entonces, aquí yo concluyo. Y digo concluyo porque necesito ocupar tanto las ecuaciones paramétricas cuando estamos en R2, para X y para Y, como la ecuación de la elipse con centro en el origen. Si yo tomo en cuenta estas dos ecuaciones, las ecuaciones, yo voy a concluir que para cada valor de t, el punto x, y, en este valor de t, está o se encuentra en la elipse X, bueno, en la elipse que está aquí. Porque, bueno, estoy obviamente ocupando la identidad coseno al cuadrado más seno al cuadrado de un ángulo igual a 1, ¿no? Pero por eso estoy trabajando también con las ecuaciones paramétricas. Yo me doy cuenta que en la ecuación paramétrica tengo para x es igual a coseno de t, que es una forma similar a la que encontré, ¿no? Y para y es igual a b seno de t. Entonces, de hecho ya sombré, a es igual a c y b es 1/2 de c. Esos son los semiejes que va a tener mi parábola. Esta parábola va a tener semieje c y c entre 2. Entonces ya me voy a trasladar a la ecuación de la elipse con centro en el origen, y entonces sustituyo estos
valores de los semiejes. Para X, porque eso es lo que obtuve para X de T, y el C medios, que es el valor que obtuve del semieje para la solución de Y. Entonces, así se comportarían las dos soluciones cuando yo ocupo ecuaciones paramétricas y también la ecuación de la elipse. Aquí yo lo puse en imagen. A imagen me da dos casos. Uno es el campo direccional. El campo direccional son las flechitas hacia dónde están girando y cómo se está comportando. Nos está dando ahí información del sistema en cuanto a la dirección y cómo se comporta, ¿no? Pero las curvas solución, como les decía, son en forma de elipse. Si ustedes lo llegaran a poner a simular en Wolfram Matemática, o MATLAB, por ejemplo, también les van a dar que son formas elípticas las soluciones del sistema de segundo orden que trabajamos. Entonces, las elipses que están dibujadas sí son las curvas solución y el campo direccional es cómo se comporta, digamos, al tiempo t, x, digamos, bueno, al tiempo t en específico, cómo se comporta en ese caso la derivada, ¿no? Y qué dirección tiene. Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí para la clase de hoy. La profesora me comentó que sería la ayudantía del martes de la semana pasada, entonces voy a publicar el de esta semana, el de mañana.